país, que vuelva otra vez donde nací. Yo pido que tu empresa se vaya de mi país y así será de igual a igual. Y así será de igual a igual. Buen día. Han pasado 5 minutos desde las 11 de la mañana en este sábado 26 de agosto de 2017. Momento propicio para comenzar la emisión número 350 del programa del Defensor del Pueblo de Morón. Aquí estamos en los estudios de FM en Tránsito, en Castelar, municipio de Morón, provincia de Buenos Aires, precisamente junto al Defensor del Pueblo, Abraham Gac, junto a Valeria Fernández, a Florencia Citelli en los controles técnicos, un servidor, Enrique Pochat, junto también a nuestros invitados de hoy, con los que pronto conversaremos. Y sobre todo están ustedes, porque han sintonizado sus receptores en el 93.9 de la frecuencia modulada, o quizás están conectados a través de internet desde cualquier lugar del planeta, www.comunicacionsocial.org.ar o www.fmentransito.org.ar. Cualquiera haya sido el modo en que han establecido esta comunicación, nosotros estamos muy reconocidos de que lo hayan hecho. Esperamos acompañarlos hasta el mediodía, como lo hacemos todos los sábados desde hace 9 años, aquí desde los estudios de FM en Tránsito, en el programa del Defensor del Pueblo de Morón. Un programa que, como siempre, comienza con la propia palabra del Defensor del Pueblo. Bueno, buenos días, muchas gracias. Buen día, vecinos, vecinas. Realmente, como señalo cada semana, elegir el tema de la semana es complejo, porque ocurren tantas cosas en nuestro país que uno no sabe distinguir, o le resulta difícil distinguir qué es lo más importante, qué es lo que es menos importante. Para mí, en este momento, lo más importante es qué pasa con Santiago Maldonado. Y la primera cuestión que yo quiero tocar es por qué a un vecino de Morón le puede interesar un hecho policial o de violencia ocurrido a 1.600 kilómetros. Y en esto yo creo que hay que tomar muy en cuenta qué significa haber conquistado libertades y de qué manera quieren ser concursadas esas libertades y de qué manera la comunidad, la sociedad toda, tienen que enfrentar esos intentos, aunque sea de una persona, porque estamos frente a lo que puede extenderse como la posibilidad de una impunidad frente a los excesos del poder. Ese es el primer comentario, de modo que no es fuera de lugar que en una radio de la localidad de Morón tratemos un tema como este. La segunda cuestión a plantear es que esta es una cuestión que adquiere características muy particulares, porque claramente la persona ha sido, digamos, no controlada su ausencia debidamente. Pasaron prácticamente un mes de su desaparición y recién fue declarado, a pesar de los innumerables testimonios que había de que estamos tratando con una desaparición forzada, que supone la toma de medidas elementales que debieron haberse tomado el día 1 de agosto y que recién ahora van a ser tomadas o son tomadas ahora frente a esta denuncia. Eso es un aspecto, me parece importante, porque es una herramienta de impunidad en que la justicia ha incurrido. Una vez más, es la justicia que ha incurrido en la falta de no cumplir con una tarea elemental de investigación que hasta un joven recién recibido de la Facultad de Derecho le puede indicar que se debe tomar, conociendo algún articulado del propio Código Penal de la Argentina. Ese es otro aspecto. Y hay un tercer aspecto que me parece sumamente significativo
y que adquiere particular importancia. ¿Cómo es posible que las autoridades máximas del ministerio se hayan involucrado en el ocultamiento de un hecho de esta naturaleza? No solamente sienten, como deberían sentir, responsabilidad por el hecho en sí, porque se presume que ha sido personal subalterno a su jerarquía la que ha tomado los hechos, ha hecho lo que ha hecho. Habrá que determinar quién dispuso, quién ordenó, cómo funciona este funcionamiento piramidal del poder. Pero no podría admitirse, yo creo que no puede admitirse, que esto quede absolutamente incólume. Yo creo realmente que esto está clarificado, claramente clarificado, como una responsabilidad de las máximas autoridades del ministerio, y que por lo tanto tendrán que ser responsables y correr la suerte que va a correr esta investigación. Y hay que impedir, lógicamente, y creo que hay herramientas suficientes, impedir la impunidad de que esto quede olvidado. No puede olvidarse, no puede dejarse a un costado. Tiene que ser la conversación diaria, la preocupación, la presión social, la que obligue a buscar soluciones a una situación realmente que por lo menos no solamente es indignante, sinceramente, y es mi sentimiento, yo creo que es una sensación de repugnancia frente al ejercicio del poder. Y si todavía agrego algunos detalles que no están, yo no los puedo obviamente confirmar, de que un alto funcionario le haya dicho una historia ridícula de que la FARC son los enviadores de este joven juglar, que no era otra cosa que eso. A ese lugar realmente suena ridículo. Pero si a eso le agregamos que los antecedentes del funcionario designado con nombre y apellido tienen antecedentes penales, yo ya realmente me pregunto cuál es el final de una situación que tiene consecuencias muchísimo mayores que el drama individual de este joven y de su familia. Obviamente, nuestro dolor, nuestra indignación es una frente a la comprensión frente a los dolores familiares, a la injusticia, pero creo que detrás de esto también tenemos que tener una mirada política, en el buen sentido de la palabra, de qué significa permitir que esto ocurra y que quede en el olvido. Muy bien, enseguida regresamos con el programa del Defensor del Pueblo. La Defensoría del Pueblo de Morón es un organismo público y autónomo. Tiene como misión defender, proteger y promocionar los derechos e intereses legítimos, individuales y colectivos de los habitantes de Morón. La Defensoría queda en Bartolomé Mitre 877. Atiende de lunes a viernes de 8:30 a 15 y podés llamar al 0800-666-0957 o enviar un email a defensoría.consultas@morón.gov.ar. También seguinos en Twitter, @Defensoría Morón. Y regresamos a el programa 350 del Defensor del Pueblo, ya como decía Enrique Pochat, nuestra 9ª temporada. Y como siempre tenemos referentes, organizaciones sociales, que de alguna manera modifican y transforman la realidad en nuestro territorio. Y hoy invitamos a la Asamblea Larroche. La Asamblea Larroche está conformada hace muy poco, pero queremos que ellos nos cuenten cómo se formó, cuándo se formó y cuáles son esos objetivos de transformación que buscan como asambleístas y vecinos y vecinas de Morón. ¿Qué tal? Buenos días. Vamos a presentarlos primero. Martín, Martín, Silvana y Nancy son integrantes de esta asamblea porque es importante que sepamos con quién hablamos. Martín. Buenos días de nuevo. Gracias por la invitación. Comentar un poco cómo comenzamos con esto de la Asamblea Plaza Larroche.
comenzamos, esto surgió a partir de lo que fue la serie de protestas que se dieron durante 2016, donde hubo diferentes modalidades, convocatorias por las redes sociales, ruidazos, digamos, manifestaciones en diferentes plazas, no solo en esta ciudad, sino digamos, en todo el país, productos de los tarifazos y digamos, en lo que es a los servicios públicos de agua, luz, gas y todo el contexto político, económico, donde había pérdida de puestos de trabajo, pérdida, digamos, del poder adquisitivo que hacía imposible afrontar esos tarifazos. Entonces, en ese contexto y ante la falta, digamos, de respuesta por parte del gobierno que no, digamos, que no escucha, nos autoconvocamos como vecinos, como vecinas, a partir del 1 de febrero, que fue la primera asamblea que tuvimos, digamos, para comenzar a discutir cómo podemos llevar adelante acciones como vecinos, digamos, organizados, para plantear diferentes reclamos. Bueno, y a partir de ahí empezó a surgir una serie de cuestiones a partir de la situación social que se observa, digamos, cuando uno camina por la calle. Y bueno, y actualmente, o sea, estamos trabajando diferentes problemáticas sociales, entre ellas, digamos, en gente que está en situación de calle. Hacemos ollas populares en el sentido para tratar de ir paliando esa situación, pero somos conscientes que hay un modelo económico que excluye, que margina, y bueno, y la idea es, además de accionar para tratar de atacar esas consecuencias de un modelo que genera eso, el planteo nuestro también es un planteo del cambio de rumbo, marcándole una crítica al gobierno actual. Y cuando hablamos de estos ajustes y esta crisis de la que hablabas, los tarifazos, digamos, es claro que afecta siempre a los vecinos y vecinas de acá del territorio de Morón, que más vulnerados tienen sus derechos. Y ahí es donde ustedes empezaron a apuntar, ¿no? Pero recién decía Martín que no solamente fue, digamos, esta cuestión de la olla popular, esta urgencia, sino hay otros planteos, por supuesto que, como recién decía Martín, que van, digamos, en contra de las políticas de ajuste y demás, pero aparte tienen, ¿no?, otras actividades. Exacto, Valeria, ¿qué tal? La calle lo que te permite justamente, o estos espacios públicos, tiene que ver, como decía Martín, la posibilidad de advertir y estar más sensible y más expuesto a diferentes reclamos. Quizás la primera, en esta primera oportunidad que tuvimos que salir como a conversar y a mostrar nuestras boletas y decir, bueno, esto está de más, esto no se puede pagar, también nos permitió empezar a notar otro tipo de problemática que estaba atravesando la gente, ¿no? No solo en la Plaza La Roche, pero puntualmente, y de hecho nosotros a partir de allí es que nos pusimos ese nombre, Asamblea Plaza La Roche, porque es lo que nos empezó a dar esta identidad, ¿no? En mi caso particular, bueno, también acá el de Nancy y de algunos otros compañeros, la experiencia de haber pasado por otras organizaciones, como Unidos con Propósito, que es hace varios años de pasar Navidades en la Plaza San Martín a través de ollas populares, también nos dio esa posibilidad de conocer el territorio, ¿no? Conocer quiénes eran estas familias, de dónde venían, y poder advertir también el crecimiento, el aumento, que esto es lo que a la Asamblea le preocupa justamente, y que tiene que ver con esto, con el incremento de la pobreza y con el incremento de la gente que hoy pasa a buscar un plato de comida y que no es gente que está en situación de calle, ¿sí? Nosotros vemos cuando lo hacemos y cuando generamos este tipo de actos, porque la olla popular nuestra es una herramienta de lucha, ¿no? Nosotros no queremos un mundo con ollas populares ni con percheros solidarios. Siempre repetimos lo mismo. Esto es un paliativo, esto es una demostración de que acá estamos, pero justamente luchamos contra eso, ¿no? Si no, estaríamos cayendo en un mero asistencialismo, y que es justamente lo que no queremos. Bueno, el hecho de estar justamente en contacto con esta familia nos permitió esto, ver que hay gente que viene de trabajar, se baja del tren y se acerca por un plato de comida. Vemos que es gente que tiene su familia, por supuesto, pero que claramente no está llegando a fin de mes. Entonces, ese plato que le brindás o ese tupper que se lleva a la casa le significa una ayuda, ¿está bien? Desde lo chiquito, siempre decimos que es desde lo chiquito, y empezás a generar un vínculo también. Empezás a conversar, empezás a conocer, se te van acercando por diferentes temas, por ejemplo,
Y lo que no hacemos nosotros como asamblea es estar todos los viernes, ni todos los martes, ni todas las semanas. Nosotros elegimos una fecha particular al mes, que es una fecha generalmente que coincide con una fecha patria, 1 de mayo, 25 de mayo, 20 de junio. Bueno, ahora estamos quizás perfilando alguna otra actividad para el 12 de octubre. Y después lo que nos surge, ¿no? Que después un poco va a contar Nancy con respecto a actividades que surgen con necesidades muy puntuales que tienen que ver con algo que nos sensibiliza muchísimo, que es con la gente que está en situación de vulnerabilidad total. ¿Sí? Vulnerabilidad total, digo, que no tienen un lugar donde dormir a la noche, que no tienen un lugar donde bañarse, un lugar donde despertarse y tomar algo caliente. Eso es hoy por hoy, nosotros estamos poniendo mucho el foco ahí, porque justamente vemos que es la gente que peor la está pasando. Los días de lluvia, todos creo que nos despertamos con la misma sensación. ¿Cómo amaneció esta gente? Sí, digamos, los chicos, porque también hay familias. Esto se conoce, es de público y notorio, no es una sensación, ni mucho menos. Están en la calle. Y esto crece, y así como vemos en Capital Federal, en Cava, cómo fue este incremento que se dio estrepitosamente, también lo estamos viendo acá en nuestro municipio de Morón. Y nos duele, por supuesto, nos duele, nos interpela como ciudadanos y nos tiene que seguir doliendo, ¿no? De eso se trata. Bueno, y ahí Nancy nos va a explicar un poco entonces qué otras problemáticas y qué otras temáticas se van abordando con el conocimiento de la charla, del acercamiento a estas familias que muchas veces no son del centro de Morón, ¿no? Sino que son de la periferia, que bueno, el centro de Morón lo que hace es agruparnos en la estación de tren, pero ¿qué es lo que pasa en los barrios? ¿Qué es lo que pasa con estas familias que vienen perdiendo poder adquisitivo, derechos y en muchos casos necesidades básicas que tienen, ¿no? Buen día. Sí, lo que vimos nosotros, lo que vivenciamos en cada una de estas noches de encuentro que hemos tenido a lo largo de haber estado ahí, digo, con el cuerpo a cuerpo, con la gente ahí en la plaza, era la necesidad de que haya un parador municipal, que de hecho había hace un tiempo atrás, a partir de esta nueva gestión, no hubo más. Y la gente reclama también eso, ¿no? Un lugar donde poder dormir, un lugar donde bañarse, un lugar donde asearse. Uno tiene tan naturalizado eso de llegar a su casa, abrir la canilla, que hacerle agua caliente, abrir la heladera, que tengas un plato de comida, las sábanas, todas esas cosas que uno naturaliza y que ni siquiera te das cuenta, esas personas no lo tienen. Entonces estamos hablando de derechos y de que el Estado sea responsable, ¿no es cierto?, de esas personas que están ahí. Entonces empezamos a ver con los compañeros qué es lo que se podía hacer y si realmente había algo que obligue al Estado a que se haga cargo de esas personas. Y en esa búsqueda sucedió lo de que encontramos que hay una ley que es provincial y que pone al Estado en un lugar de responsabilidad hacia estas personas, que es la ley 13... La ley 13.956, que es una ley que crea un programa de asistencia a las personas en situación de calle, pero lo más importante es que contempla a las personas en riesgo a vivir en situación de calle, ¿sí? Cava tiene una, que es la 3706, que funciona allá y también es bastante abarcativa, pero no hay tampoco una ley nacional, ¿sí? Hubo un proyecto que es de Proyecto 7, que la verdad que es una agrupación muy interesante porque de alguna manera está conformada por gente que ha vivido en situación de calle, que conoce mucho, ¿no?, sobre esto que está tan claramente relatando y tan sensiblemente Nancy, porque es lo que nos pasa. Y nos dimos cuenta que tenemos esta ley y que la ley es nuestra, ¿sí? Que tenemos que de alguna manera empoderar a la gente y saber, ellos tienen que saber que hay una ley que los protege, que los asiste, que tenemos el deber y la obligación como ciudadanos de hacerla cumplir, ¿sí? Entonces, esto nos abrió un poco el panorama porque empezamos a buscar, empezamos a ver de qué manera también podíamos contar con estas herramientas legales, ¿no? De qué lado... forzar, compelir al gobierno a que realmente no cumpla con su deber en relación a... Y hoy por hoy estamos haciendo justamente honor a este articulado, tratando de desmenuzar la ley, el articulado y viendo por dónde ir todo el tiempo. Esta ley es provincial,
Esta ley es provincial. ¿Y qué infiere, digamos, la ley? ¿Qué exige la ley? La ley exige que, ¿se escucha bien ahí? La ley exige que, unos móviles, parador fundamental o alojamiento transitorio. También de alguna manera describe quién es la persona que está en situación de calle, que son los hombres y mujeres que están en situación de vulnerabilidad, en la intemperie, que no tienen justamente, como decía Nancy, estos lugares, estas duchas. Prevé un programa de creación con todas estas cosas que necesita como mínimo la persona para poder afrontar, ¿no?, el día a día. Y también la creación de una caja, ¿sí?, para hacer como un depósito y como para poder, que iba a depender del Ministerio de Desarrollo. Bueno, la ley es muy hermosa, es muy completa, pero no estarían funcionando, ¿sí? Debemos decir, porque el Defensor del Pueblo de Morón trabajó bastante para el cumplimiento de esta ley en la gestión anterior, porque esta es una ley en realidad del año 2011. Exacto. Se reglamentó un año después, creando ese programa. Y el Defensor del Pueblo de Morón llevó al Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, en ese momento, por ser una ley provincial, la inquietud de que hubiera un seguimiento y cumplimiento de esta ley. Que efectivamente el Defensor del Pueblo de la provincia lo tomó, digamos, reconociendo el origen de la preocupación que era el Defensor del Pueblo de Morón. En realidad lo propuso para todos los defensores del pueblo que actuaran en eso. Y se hizo, digamos, tuvo una respuesta, llamémosle así. E incluso acá en el municipio, en la anterior gestión, se procuró que el cumplimiento y los paradores que funcionaron tuvieron que ver precisamente con el financiamiento que partió por el cumplimiento de esta ley. Efectivamente, no todos porque es una ley muy, digamos, ambiciosa en el buen sentido de la palabra en cuanto a las acciones a cumplir, pero al menos sí se creó ese fondo y se distribuyó entre los municipios que se preocuparon por, como dicen ustedes, empoderarse de ella, entre los cuales funcionó en su momento el municipio de Morón. Bien. Sí, y bueno, a partir de toda esta búsqueda, ¿no es cierto?, lo que se llevó a cabo fue el frazadazo, que fue muy bien difundido también y que tuvo una gran convocatoria por los medios locales y por todos los vecinos y vecinas que estuvieron ahí apoyando. Esto fue el pasado 2 de agosto. Donde también se tomó la decisión de salir, digamos, de lo que es Plaza Larroche y llevarlo a Plaza San Martín, frente a Acción Social, que es el verdadero lugar de reclamo, que Exacto. Consideramos que tenía que ser así. Y también tiene que ver con eso, ¿no?, de poder sacar a esta gente desde ese lugar de exclusión que es también la Plaza Larroche, ¿no?, porque ese es el lugar donde están invisibles, donde no se ve, ese lugar... Donde no molesta, ¿no? Porque la Plaza San Martín es linda, porque la Plaza San Martín está el municipio. Entonces ese lugar de exclusión, poder traerlos al verdadero lugar donde tiene que ser el reclamo. Pero tiene que ver también con ellos, que ellos también tienen apropiada, ¿no?, esa plaza. Y lo que también en un momento conversábamos, digo, esa plaza... La Plaza San Martín es un lugar donde está el consumo, donde ellos no pueden acceder, donde está la calecita, donde están los juguetes, que ellos no pueden darles a sus hijos también, ¿no? Entonces también despegarlos de todo eso también es mucho, eso todo un laburo que hay que hacer. Pero la verdad que lo pudimos llevar a cabo, fue muy efectivo. ¿Qué implicaba el frazadazo? El frazadazo en realidad era algo simbólico, había que llevar una frazada, que es lo que nos protege del frío. Cada uno iba con su frazada y lo que se pedía era el cumplimiento de esta ley que estábamos hablando recién. A través de firmas. A través de una recolección de firmas que vinimos haciendo durante más de 2 semanas. Exacto. Para llevar a cabo y poder presentarlas ante el defensor. Sí. Elaboramos una nota, un petitorio haciendo hincapié a esta ley fundamentalmente. Y lo que hicimos fue apostarnos durante las semanas más frías, porque sinceramente fueron tardes muy frías, a través de una chocolatada, y fue una actividad que se sostuvo durante 2 semanas. Todos los días, 3, 4 de la asamblea se hacían presentes en la Plaza Larroche con la bandera de nuestra asamblea, con un chocolate caliente, con unas galletitas y con un petitorio, y explicándole a la gente que hacía la fila para tomar el colectivo
de qué se trataba esto, qué era lo que estábamos haciendo, o quizás la gente tampoco entiende mucho, la gente que está haciendo las filas para llegar a su casa o ir a su trabajo, dice, ustedes son los que dan de comer, no, estamos por otra cosa. Entonces explicarles, mira, no hay paradores, viste que ahí está toda esta gente en el remolino, en estos techos, y ellos los ven. Sí, claro. Entonces también era interesante poder acercarse a esta gente y decirle, a nosotros nos importa. Quizás sea una mirada naturalizada, ¿no? De todo el mundo que viene y los mira y sigue. ¡Ay, qué triste! Y sigue. Pero está bueno también que el vecino, la vecina sepa que hay alguien que se preocupa y que ellos también pueden formar parte, porque la asamblea es un espacio abierto, justamente. Entonces, bueno, entendemos que este es el petitorio, esta es la firma. Bueno, te firmo. ¿Pero ustedes son una agrupación política? No, porque la gente, ¿no? También en un contexto también de campaña, a veces estas cosas como que también... Claro. Pero ¿ustedes de dónde son? Que no le quitaría tampoco, pero es verdad pero que... la gente... Está ese enojo como con la política, Sí, ¿no con es la cierto? política. Entonces, eso no ayuda al momento de tener un reclamo válido, sensible y totalmente desinteresado, o mejor dicho, muy interesado, pero que no tiene que ver con lo partidario, ¿no? Entonces, bueno, acercarse a la fila, la gente cuando te ve venir con una hoja es Huye. como que huye. Pero no, era a base de insistencia y de densitud, digo yo, de densitud, impones y no, estamos juntando firmas para esa gente. Sensibilizar, Pero lo pueden sí. abrir y ¿quién te dice? Juntamos 1 millón de firmas, yo creo que, no sé, puede hacer un poco de ruido. Así que bueno, un poco fue apostarnos durante esas 2 semanas con esta actividad y bueno. Ahora vamos a ir a una breve pausa, pero vamos a seguir hablando también cómo se articulan con esas otras organizaciones que funcionan acá en el territorio. Y regresamos al programa del Defensor del Pueblo, seguimos charlando con los integrantes de Asamblea La Roche, esta organización autoconvocada que desde febrero está trabajando con un montón de vecinos y vecinas, desde por ahí un centro neurálgico que es el centro de Morón, de esta Plaza La Roche, trabajando con ollas populares, pero sobre todo, como recién contaba Nancy, Silvana y Martín, trabajando en pos de conseguir que el Estado tome la responsabilidad de estas personas que están en situación de vulnerabilidad absoluta en muchos sentidos. Y recién hablábamos de que hay una ley provincial respecto de paradores para las personas en situación de calle. Y bueno, y también quería consultarlos de cómo la asamblea, cómo ustedes, que no sé cuántos son primero también, después eso también quiero que lo contemos, cómo se interrelacionan, cómo articulan con estas otras organizaciones sociales o grupos, porque a veces no son una organización en sí, sino son grupos de personas que, por ejemplo, trabajan todos los viernes en el centro de Morón también brindando alimento, otras organizaciones que están los martes. Ya vimos que por ahí con el Estado todavía están ustedes trabajando para tener una relación, pero todavía no llegó. Pero ¿cómo se organizan con esas otras personas? Yo también quería hacer un comentario que me parece significativo. Detrás de estas acciones individuales, el conjunto es simplemente la organización política de la sociedad para lograr que el Estado cumpla con sus obligaciones. Para que el Estado cumpla sus obligaciones, tiene que percibir los impuestos, tiene que evitar la evasión, tiene que evitar la fuga de capitales. Hay condicionantes que hacen muchas veces que la tarea individual, sacrificada de los voluntarios, no tenga significación, resuelva asistencialmente la situación de algún vecino o de alguna persona durante un determinado tiempo. Y en este sentido me parece que lo que hacen ustedes es muy importante. Por encima de lo que puede parecer un esfuerzo insignificante frente a la magnitud del problema, no obstante eso es sumamente importante. Porque es ejemplo también de otros, para otros. Y una sociedad organizada está en condiciones de exigir a quienes tienen que cumplir condiciones para las cuales fueron electos. Me parece que detrás de todo esto hay una necesidad imprescindible. Uno debería decir, no debería hacer falta un lugar de incorporación en pleno frío de una familia. No tendríamos que estar pensando
¿Qué hacen esos chicos que no están en la escuela, que no pueden, que abandonan? Pero seguimos pensando una cosa, pero la realidad ¿cuál es? Por ejemplo, la mayoría de los chicos son pobres y la mayoría de los pobres son chicos. Quiere decir que ahí hay una falla estructural del Estado y por lo tanto una falla estructural nuestra como república de lo que hay que hacer. Y en ese sentido yo los felicito a ustedes, como cada semana me asombro de la cantidad de personas e instituciones que voluntariamente dedican su tiempo por el bien o mejorar la situación de otros. A mí me parece que eso es muy importante. Ahora, también es muy importante que coordinen, porque estoy seguro que hay necesidades comunes. Y hay soluciones comunes también para muchos de los problemas. Entonces, creo que este esfuerzo, lo que está pidiendo en este momento Valeria, de cuáles son las relaciones que tiene usted con otras organizaciones, es importante. Uh-huh. Sí, es así. En ese sentido somos muy respetuosos de las organizaciones que están en la plaza, fundamentalmente porque de lunes a viernes, no, en realidad de lunes a domingo, todas las semanas hay diferentes organizaciones. Está Calles Solidarias, está Manos, está la iglesia, Comando Guisito. Entonces, obviamente nos pasó una vez que hicimos unos chorizos a la pomarola. ¿En qué fecha? ¿9 de julio? Para el 9 de julio. Para el 9 de julio, sí, espectaculares. Y bueno, el clima no nos acompañó, con lo cual terminamos siendo unos más de los que necesitábamos parador en ese momento, porque terminamos bajo el techo de una de las zapaterías donde ellos duermen. Y bueno, en ese momento, y lo cuento porque fue uno aprende, ¿no? Todo el tiempo está aprendiendo. Y en ese instante nos sentimos mal porque no contemplamos que ese día venía Calles con su comida y sus guisos, entonces la gente no quería comer el guiso y se iban todos a los chorizos, ¿no? Por ejemplo. Entonces vino esta compañera, Gabriela, y dijo, no, ¿cómo es? Ustedes van a venir siempre. No me acuerdo qué día fue, si fue un lunes o un miércoles, porque estamos todos sincronizados, ¿no? Ellos tienen sus días. Dijimos, no, mira, te pido, dijo, no, porque, viste, para no desperdiciar insumos y recursos y no tirar. Y claro, nos pasó esto, ¿no? Que eran unos momentos donde esta gente, encima con el clima, que no acompañaba la humedad de la lluvia, optó por el menú, digamos, con todas esas calorías. Y que sale de lo habitual, ¿no? Porque siempre es el guiso, digamos, claro. y a veces comer otra cosa diferente también está bueno. Sí. Estuvieron hace poco gente de Manos y nos contaban que también la ayuda que ahora brinda el Estado, pero decía, sí, nos mandan, pero solo arroz y fideos, dice, y a veces la gente no quiere comer más arroz y fideos, quiere otra cosa. Eso es, Valeria, muy importante ese dato, es de lo cotidiano, pero es fundamental. ¿Cuál es la diferencia? No sé si me digo, cuáles nosotros tenemos que ser claros con respecto también a nuestro lugar, nuestros objetivos. Esto que comentábamos al principio, que nuestra olla es nuestra herramienta de lucha, que nuestro roperito solidario también, y como acá Gac también lo comentó, que nosotros estamos en disputa con esa política asistencial, ¿no? Y de ayuda permanente, porque no debiera existir, no debieran existir ni siquiera las organizaciones sociales, pero bueno, siempre hay un rincón vacío del Estado, ¿no? Donde se tienen que hacer presente, donde los tenemos que hacer presente. Pero bueno, la idea es articular de esta manera. Nosotros entendemos que cuando nosotros nos acercan para donaciones o juntar ropa, sí, lo recibimos, está bien, ayuda, pero lo trasladamos. O nos comunicamos con gente de las organizaciones sociales y decimos, mira, nos donaron tal cantidad de mercadería, ¿les sirve? Bárbaro. Pero de articular y de ser como un brazo más, ¿sí? Realmente nuestro punto no es recibir todo el tiempo donaciones, o en el caso de que la gente voluntariamente lo quiera hacer, poder articular con las organizaciones y decir, bueno, esto es lo que tenemos un montón de chocolate, tenemos un montón de leche, porque la ayuda está siendo paupérrima, ¿sí? Esto de la mano con este operativo frío que no funcionó y que sigue siendo lamentable. ¿El operativo frío hoy qué es? El operativo frío hoy consiste, bueno, en esta carpa, este globo, que cuando llueve no lo arman, si este es un detalle, no lo arman,
y están junto con las organizaciones sociales al lado de los techos del Remolino, porque ese es el lugar de las paradas de taxi. El Remolino es un Entonces, local cuando que uno cree que es gente de determinada organización, de repente ves la camionetita y dice, no, es el municipio. Sí, que baja su olla y no arma el globo porque se moja, quizás cuentan con algunas dificultades. Entonces ni siquiera esas 2 horas y media, que es de 19 a 21, que debieran tenerlo armado, pueden contar, ¿no? La gente no puede contar con... El globo además es para los que cocinan, no es que la gente está dentro, la gente sigue estando en la intemperie. Sigue durmiendo afuera. Sí, el globo está para colocar la olla y no sé si en este momento estaban entregando alguna frazada, pero consiste en una vianda, en una comida caliente y que obviamente siempre es esto, ¿no? Lo que conversaba Nancy, que tiene que ver con estas comidas que se repiten y que no son las calorías, los nutrientes que se necesita para afrontar, no la vida como nosotros, que nosotros quizás podemos comprarnos un chocolatín, una manzana, es la única, es lo único que quizás consumen en todo el día. Entonces, bueno, ¿no? Tener un poco de sobre esa mirada, un poco de sensibilidad. ¿Te imaginas, chicos, que vos necesitas que crezcan, que sean inteligentes? Que tengan que puedan estudiar. ir a la escuela. ¿Quién puede estudiar así, no? Sí, Y con una mucha alimentación gente- como esa que podés pedir. Y mucha gente adulta mayor también, ¿no? Que también necesita Aparte. una alimentación equilibrada, muchas mujeres embarazadas que también, digo, eso también es Bueno, ejemplo, el más tema de de la salud. asamblea, Nan, eso también es importante remarcarlo, porque quizás silenciosamente nosotros estamos todo el tiempo muy pendiente de esto que ¿no? Nos encontramos con muchas chicas en situación de embarazo, no deseados, y desde alguna manera las orientamos. Muchos de nosotros tenemos otro tipo de formación también que nos permite poder, no sé, decir, bueno, esto lo tenemos que hacer por acá, o gente que no tiene documentos, mira, te acompaño. Hay un montón, un sinnúmero de situaciones que se dan ahí y que quizás en las organizaciones no se trabaja tanto sobre eso, ¿no? En la calle, sino sobre lo que tiene que ver netamente con el frío, netamente con esa necesidad pasajera que es el momento. Pero hay una problemática más de fondo que tiene que ver con un proyecto de vida, ¿no? También entendemos que el parador no es la solución, eso también lo tenemos muy claro. ¿De qué nos sirve, no? Tener un parador si la gente se despierta y sigue sin trabajo, sigue sin poder ir a la escuela, sigue, o sea, ¿qué hace durante el día? ¿No? El parador es un paliativo. Necesitamos proyectos de vida para esta gente. Y políticas. También, sí, políticas públicas. Y también, que están en Y desmedro. también me parece que, por lo que venimos hablando con todas las organizaciones que trabajan en estos ámbitos, de construir esta imagen de que la gente que está en la calle porque les gusta. Hay muchas familias que lo hacen porque el Estado los expulsó también. Así que bueno, compartimos la preocupación, acompañamos desde la Defensoría del Pueblo también este pedido, y también los invitamos a que ustedes colaboren en difundir que la Defensoría del Pueblo puede colaborar en algunas cuestiones que tienen que ver con documentación, con situaciones de salud, con otras cuestiones que digamos que pueden reclamarse al Estado. Eso importante. ¿Y cómo los buscan? Aquel que quiere sumarse de alguna manera a la asamblea, no solamente por la olla popular y el roperito, sino porque quiere de alguna manera ser parte de este proyecto o de las ganas de un proyecto de país diferente. Sí, digamos, tenemos como medio de comunicación nuestra página de Facebook, Asamblea Plaza La Roche, o bien a través de las redes sociales vamos difundiendo vía, digamos, WhatsApp, diferentes medios, y difundimos flyers convocando a la asamblea, que ahora justamente la próxima va a ser el 12 de octubre. Y bueno, a partir de eso, el que quiera acercarse, que tenga inquietudes, problemáticas que quiera traer para plantear, para resolver, se acerca a la asamblea, discute en forma, es una asamblea que se organiza de manera horizontal, sí. Y bueno, pueden participar todos los vecinos y vecinas de Morón que estén interesados, y bueno, que se acerquen nomás. Y bueno, y solidariamente pedimos sensibilidad también, sí, para todos y todas los vecinos de Morón. Vamos entonces un pequeño corte y regresamos ya con la columna de Enrique Pochat.
La Defensoría del Pueblo de Morón es un organismo público y autónomo. Tiene como misión defender, proteger y promocionar los derechos e intereses legítimos, individuales y colectivos de los habitantes de Morón. La Defensoría queda en Bartolomé Mitre 877. Atiende de lunes a viernes de 8:30 a 15 y podés llamar al 0800-666-0957 o enviar un email a defensoría.consultas@moron.gov.ar. También seguinos en Twitter, @Defensoría Morón. www.fmentránsito.org.ar. Escuchanos online. Llévate el oeste a todos lados. www.fmentránsito.org.ar. Volvemos, así que... Y regresamos al programa del Defensor del Pueblo, ya en este tramo final de este programa 350. Y como siempre tenemos la columna de Enrique Pochat, hoy intitulada Inmigrantes. El próximo martes, 29 de agosto, se conmemora el nacimiento de Juan Bautista Alberdi, nacido ese día de 1810 en la ciudad de San Miguel de Tucumán. Alberdi es recordado sobre todo como el autor intelectual de la Constitución Argentina, sancionada en 1853, y que con sucesivas reformas es la que rige actualmente el sistema institucional de la Argentina. Una preocupación fundamental de Alberdi, que quedó reflejada en su propuesta de Constitución, es la de facilitar la llegada de inmigrantes a poblar la Argentina. En su libro Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina, escribió su lema central: gobernar es poblar. La inmigración que debía favorecerse en la concepción de Alberdi era la europea, especialmente de los pueblos del norte europeo. Señalaba: aunque pasen 100 años, los rotos, cholos o los gauchos no se convertirán en obreros ingleses. En vez de dejar esas tierras a los indios salvajes que hoy las poseen, ¿por qué no poblarlas de alemanes, ingleses y suizos? ¿Quién conoce un caballero entre nosotros que haga alarde de ser indio neto? ¿Quién casaría a su hermana o a su hija con un infanzón de la Araucanía y no 1000 veces con un zapatero inglés? Tenemos suelo hace 3 siglos y solo tenemos patria desde 1810. La patria es la libertad, es el orden, la riqueza, la civilización organizados en el suelo nativo bajo su enseña y en su nombre. Todos estos elementos nos han sido traídos de Europa, desde las ideas hasta la población europea. Desde que se instaló en la ciudad chilena de Valparaíso en 1843, Alberdi se dedicó a estudiar la Constitución de los Estados Unidos, con la idea de copiar lo que se pudiera para la de Argentina cuando se presentara la oportunidad de sancionarla. En ese momento, el gobernador de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas, máxima figura de la Confederación Argentina, se oponía a la sanción de una constitución escrita, porque consideraba que aún no se daban las condiciones en un país que acababa de salir de una guerra civil interna y enfrentaba las pretensiones de atentar contra su soberanía por las potencias europeas más poderosas, Francia y Gran Bretaña. Además, Rosas aspiraba a que la constitución que se sancionara rigiera para toda la Confederación, incluyendo a Paraguay, que todavía no estaba escindida formalmente, y a Uruguay, por cuya unidad junto a las demás provincias de la Confederación luchaba Oribe, que sitiaba a una Montevideo dominada por los franceses. Luego del fin del gobierno de Rosas, como consecuencia de la batalla de Caseros en 1852, Alberdi publicó su principal obra, que fue la base de la futura Constitución Argentina, sancionada un año después. En el preámbulo de esa Constitución de 1853 se expresa que la organización que dispone para la nación argentina se propone defender los derechos de todos los habitantes del mundo que quieran habitar el suelo argentino, y en su artículo 20 asegura que los extranjeros gozan en la Argentina de los mismos derechos civiles del ciudadano. Pueden ejercer su industria, comercio y profesión, poseer bienes raíces, comprarlos y enajenarlos, navegar los ríos y costas, ejercer libremente su culto, testar y casarse conforme a las leyes. No están obligados a admitir la ciudadanía ni a pagar contribuciones forzosas y extraordinarias. Y en el artículo 25, los constituyentes de 1853 dieron mandato a los poderes públicos de fomentar la inmigración europea,
con la idea que desde allí vendrían las familias con habilidades para labrar la tierra y fomentar las industrias. Y cualquiera fuera el origen del inmigrante, si llegaba al país con ese propósito, se le debía facilitar el acceso. El gobierno federal, dice el artículo 25, no podrá restringir, limitar ni gravar con impuesto alguno la entrada en el territorio argentino de los extranjeros que traigan por objeto labrar la tierra, mejorar las industrias e introducir y enseñar las ciencias y las artes. En realidad, desde los primeros gobiernos se había procurado establecer garantías para las personas que llegaran a poblar el país. El primer triunvirato sancionó un decreto el 4 de septiembre de 1812 por el que se ofrecía inmediata protección a los individuos de todas las naciones y a sus familias que deseen fijar su domicilio en el territorio. Se les aseguraba el pleno goce de los derechos del hombre en sociedad, con tal de que no perturben la tranquilidad pública y respeten las leyes del país. Se creó una comisión de inmigración que constituyó la primera entidad establecida para fomentar la inmigración y colonización del territorio. En conexión con la fecha de este decreto, el 4 de septiembre se fijó como Día del Inmigrante. Las guerras por la independencia impidieron el funcionamiento de esa comisión de inmigración, aunque fue reactivada años más tarde, en 1824. Cuando el gobierno nacional estableció como Día del Inmigrante el 4 de septiembre, que lo hizo en 1949, lo fundamentó en que ese documento del triunvirato fue, en verdad, el punto de partida de una ininterrumpida serie de actos de gobierno que a través de leyes, decretos y reglamentaciones estimuló, protegió y encauzó la inmigración. Y destaca, el decreto de 1949, la conveniencia de que se rinda un permanente y público homenaje al inmigrante de todas las épocas que sumó sus esperanzas a la de los argentinos, que regó la tierra con su sudor honrado, que ennobleció las artes y mejoró las industrias. La Constitución dispone también en su artículo 16 que la nación argentina no admite prerrogativas de sangre ni de nacimiento. No hay en ella fueros personales ni de nobleza. Todos los habitantes son iguales ante la ley y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. La Ley de Migraciones 25.871, sancionada a fines de 2003, establece la igualdad de derechos sociales para los migrantes. Particularmente, señala el derecho de todas las personas, cualquiera sea su condición de regularidad migratoria, a asistir a la escuela, recibir atención para su salud. Los responsables de los establecimientos educativos y de salud deben además orientar para que si el extranjero se encuentra en situación irregular, pueda regularizarla. Nuestro país, con poco más de 40 millones de habitantes en un territorio de 2.800.000 kilómetros cuadrados, es un caso particular de país poco poblado en un mundo que tiende a la superpoblación, con más de 7.500 millones de habitantes. La Argentina continúa, pues, con su vocación de ser tierra de acogida de poblaciones de otras partes del mundo, como lo ha sido a lo largo de su historia. Hace un siglo, el censo de 1914 registraba algo más de 7 millones de habitantes, de los cuales la tercera parte eran extranjeros. Más de la mitad de los habitantes de la ciudad de Buenos Aires era nacida fuera de la Argentina. En la concepción de Alberdi, la inmigración deseable era la europea. Sin embargo, no tenía una visión contraria a la integración con las naciones vecinas. Alberdi también aspiraba a la unidad de los países de América mediante mecanismos como una unión aduanera. Y sobre todo, debemos reconocerlo, se opuso férreamente a la guerra entre las naciones de América. Por eso denunció la guerra declarada por la Argentina junto al Imperio del Brasil contra Paraguay. Fijó su oposición en un libro que tituló El crimen de la guerra. Su postura le valió que Mitre lo considerara su enemigo político. Por la influencia de Mitre y sus partidarios, no lograría que el Senado, años después, aprobara su nombramiento como embajador argentino en Francia. En ese país, Francia, Alberdi vivió sus últimos años y allí falleció el 19 de junio de 1884. En su homenaje, la fecha de su nacimiento, el 29 de agosto, se celebra el Día del Abogado. El chamamé La Oma canta a una inmigrante que encontró su lugar en el pueblo chaqueño de San Bernardo. La escucharemos en la versión de Los Nocheros.
sus ojos azules como el agua de los mares, porque vino de muy lejos y el cielo quedó en su sangre. Hay que entrar por la picada para llegar a su rancho, de barro y apuntalado, con quebracho colorado, árboles, el patio y herramientas de trabajo, una volanta, un arao y el paisaje de su chaco. La ova es feliz, con poco digamos que es mejor, con nada la ova era rubia y se ve que era una linda alemana. Que sola que está la oma, pero ella no piensa en nada. ¿Cómo pensar en la muerte si la oma es como un hada? En su ranchito de barro calienta leña su papa, conversa con un lorito, es con el único que habla. Hay que entrar por la picada para llegar a su rancho, de barro y apuntalado, con quebracho colorado, lleno de árboles el patio y herramientas de trabajo, una volanta, un arao y el paisaje de su chaco. La ova es feliz, con poco digamos que es mejor, con nada la ova era rubia y se ve que era una linda alemana. La ova es feliz, con poco digamos que es mejor, con nada la ova era rubia y se Y ve. escuchando Los Nocheros, nos vamos ya despidiendo de el programa 350, número redondo que nos gusta siempre recordar que vamos allá, derechito a los 500. Solo para este fin de semana quiero recordar que el día de hoy el EMPO está celebrando la Pachamama. El EMPO es el espacio por la memoria de los pueblos originarios que han venido varias veces acá al programa nuestro de radio y queremos seguir apoyando y difundiendo las actividades que tienen. Así que simplemente recordar que ahora a partir de las 12 hay un montón de actividades, hay feria de comida, feria de artesanías, está la ceremonia a cargo de Teresa Cruz y Luis Ampero. Va a haber taller de Acumar, taller de Sirukis con Walter Rojas, de Sicuris, que dije yo, cualquiera, con Walter Rojas. Va a haber shows en vivo, va a haber un montón de actividades culturales, así que los invitamos a todos y todas a acercarse. Ahí a Santa María de Oro, 3500, en el Gorki Grana, el espacio de la memoria y la vida también. Y bueno, y Enrique, ya nos vamos, ¿no? Sí, porque llegó el mediodía y es entonces el momento en que debe terminar el programa del Defensor del Pueblo de Morón. Un servicio que tenemos todas las semanas, pero la actividad del Defensor del Pueblo continúa durante toda la semana, de lunes a viernes, de 8 a 15, de entre las 8 de la mañana y las 3 de la tarde. El Defensor del Pueblo, Abraham Gac, su equipo de colaboradores, estamos en la calle Bartolomé Mitre, 877, sede de la Defensoría del Pueblo de Morón, en Bartolomé Mitre 877 en la ciudad de Morón, para atender de la mejor manera posible tu consulta, tu pedido de orientación, tu denuncia, tu reclamo, que también se pueden hacer llegar por teléfono a la línea gratuita del Defensor del Pueblo, 0800-666-0957, o a través del correo electrónico defensor@defensoriamorón.gov.ar. La Defensoría del Pueblo de Morón cuenta con su página web www.defensoriamorón.gov.ar, donde además de informaciones útiles, de
también lo que hay secciones. Una de las secciones es este programa de radio donde van a poder revivir cada programa y cada audición, y después tenemos una sección de reclamos donde cualquier vecino o vecina puede, poniendo todos sus datos ahí, trasladar nuestro reclamo para que nos comuniquemos y podamos acompañarlo. Bien, o acompañarla. Estaremos nuevamente con ustedes el próximo sábado a partir de las 11 de la mañana, seguramente con otras personas de la comunidad de Morón que nos transmitan experiencias tan interesantes como lo han hecho hoy los integrantes de la Asamblea de Plaza Rarrochi. Nosotros, entonces, hasta el próximo sábado, nos despedimos deseándoles feliz semana de trabajo, de encuentro con la familia, con los amigos, de esfuerzos, en definitiva, por la paz y la justicia. Hasta luego. Hacé valer tus derechos.